glorioso. Te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Dios sea bendiciéndoles en gran manera. Él es bueno, Él es maravilloso. Nos permite una vez más dirigirnos para bendecir su casa, para bendecir su vida, a través de una palabra, a través de un mensaje de parte del Señor. Estamos eternamente agradecidos con Dios por darnos ese enorme privilegio de seguir llevando la palabra, seguir llevando el mensaje, seguir llevando esta porción de la palabra, sabiendo que el Señor del cielo es quien nos da esta bendición de poder bendecirles cada sábado, cada momento, cada oportunidad que el Señor nos permite. La vamos a aprovechar para llevar el mensaje mientras Dios nos permita la vida. Bueno, y agradecemos a cada uno de ustedes que cada sábado se conectan a este canal de YouTube para seguir y estudiar la palabra del Señor. Y hoy es un día especial, un día de agradecimiento porque hay la vida y porque aún podemos seguir predicando la palabra del Señor. Ahí en familia o solo, donde usted se encuentre, en su oficina, apartamento, casa, en su lugar de campo, bueno, no sé de qué lugar nos esté escuchando, quiero invitarle a que saque su Biblia, ya sea física o ahí en su celular o en su dispositivo, abra la aplicación de la palabra del Señor y vayamos buscando un libro del Pentateuco, que es el libro de Deuteronomio. Entonces, para que lo busquemos y busquemos el capítulo 7. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es los privilegios, pero también las responsabilidades del pueblo de Dios. Usted y yo somos parte del pueblo de Dios. Y en este libro de la Biblia aparecen muchísimas normas, muchísimas pautas, muchísimos decretos, leyes que el Dios Todopoderoso colocó para que el pueblo entendiera que Él era la autoridad, que Él era el Dios Supremo. Y yo me imagino también, pastor, que para la convivencia entre cada una de las familias que existían en aquel entonces. Son pautas, son normas que Dios coloca entre su pueblo, y lo hermoso de esto es que tenemos que hacer ese puente, ¿no? Ese puente hermenéutico de que el Dios le está hablando aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6 hacia adelante, le está hablando al pueblo de Israel, directamente que para se ellos. Conoce como el pueblo de Dios. Amén. Pero lo maravilloso de esto es que haciendo ese hermoso puente, podemos llegar a decir nosotros que hoy es aplicable este texto para nosotros que seguimos siendo el pueblo de Dios. Amén. Entonces no solamente podemos llevar la palabra que fue aplicada a la nación judía como tal, sino que Dios en su bondad, en su misericordia, nos habla hoy a nosotros y nos ha escogido como el pueblo de Dios también. Bueno, entonces vamos a orar al Señor y vamos a poner este tiempo en sus manos, y luego leemos la palabra y empezamos este grandioso estudio del día de hoy. Privilegios y responsabilidades del pueblo de Dios. Papá bueno, que estás en los cielos, honramos, adoramos y glorificamos tu nombre, dándote gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de poder acercarnos a tu palabra, de poder disfrutar del mensaje que tú tienes para nosotros en esta hora, Señor. Queremos que tú bendigas cada familia, que tú bendigas cada hogar, que momento a momento se reúnen para estudiar, para recibir tu palabra. Señor, permita que la palabra llegue a lo más profundo del corazón, del alma y del espíritu de cada uno de los que participamos de ella. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, amén y amén. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 hacia adelante. Dice así la palabra del Señor: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios,
Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Versículo 11. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Qué maravillosa es esa preciosa palabra del Señor, donde Dios en este capítulo nos muestra la orden clara. Le da a su pueblo una orden muy clara, y ese pueblo le recibe esa orden, y es no mezclarse con las naciones paganas que habitan la tierra prometida, Canaán. Recordemos que este pueblo llega allí y cruzan el Jordán y entran a esa famosa tierra prometida, pero esa tierra prometida está habitada. Y Dios le colocó estatutos, decretos, mandamientos, leyes al pueblo, y uno de ellos es no mezclarse con las naciones paganas que están allí. El pueblo tenía que obedecer al Dios del cielo, y les deja claro sus privilegios cuando están entrando allí, Sí, en este versículo, en este capítulo, pero también sus responsabilidades que deberían cumplir como pueblo de Dios. Entonces el Señor los está introduciendo allí a esa tierra prometida, pero es muy claro con ellos, es muy claro con su pueblo, es decir, con el pueblo de Dios. Hay decretos, hay mandamientos, hay ordenanzas del Señor para que no se debe hacer esto. Ustedes van a disfrutar de este y aquel privilegio, pero también tiene una responsabilidad que cumplir. Oye, eso no ha cambiado. Hoy el Señor nos colma de bendiciones. Hoy el Señor nos da ordenanzas, nos da decretos en su santa palabra, pero también nos demanda, cuando nos da estos secretos, pero también nos da unos privilegios enormes. Y quiero que entremos a estudiar esos privilegios y esas responsabilidades que Dios le da a su pueblo en el ayer, y que son, pues, pueden cumplir en el hoy. En el hoy. Entonces empecemos por los privilegios, amén, que es como lo que queremos Sí. todos escuchar, ¿no? Siempre, wow, ¿qué privilegio tengo? Entonces, los privilegios, uno de los primeros privilegios es que somos escogidos por Dios, y Amén. usted y yo debemos entender eso, somos escogidos por Dios. Y en el texto que estamos leyendo ahí en Deuteronomio capítulo 7 versículo 6, lo afianza el mismo Dios de los cielos, diciéndole al pueblo lo siguiente: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Enorme privilegio. Cuando uno puede comprender quién es Dios, cuando uno puede comprender que Dios es el creador del universo, el hacedor de todas y cuantas maravillas existen, y decir que Dios se detuvo para escoger a un pueblo. Y lo bonito de esto es que es específico, no porque fueras el mejor pueblo. No. Eres el pueblo, uno de los pueblos más insignificantes, le dice el Señor Sí. a su nación, a su pueblo, al pueblo de Israel. Una de las naciones más insignificantes. ¿Qué quiere decir esto? No es porque ustedes hayan sido muy buena gente, porque hayan sido muy consagrados, porque hayan... No, es porque la misericordia de Dios le plació a Él recoger a este pueblo. Y es exactamente lo que ha hecho con usted y conmigo hoy, cuando hablamos como iglesia, como pueblo de Dios. Según Efesios capítulo 1, versículo 4, dice: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hemos sido escogidos por el Señor para caminar con Él. Hemos sido escogidos por el Señor para vivir en santidad, para que seamos un pueblo santo. Él no se conforma con menos que usted y yo seamos santos. Y ese es el punto al cual debemos nosotros llegar, desear, anhelar, apuntar. Es llegar a ser lo más santo posible, porque es una demanda de parte del Señor a usted como pueblo de Dios y al pueblo de Israel como su pueblo. Otro privilegio tan importante que podemos recordar el día de hoy es que somos rescatados de la servidumbre. Amén. Y ahí estamos trabajando el mismo texto del inicio en Deuteronomio capítulo 7 versículo 8. Recuerde que el pueblo de Israel era esclavo. Amén. También hay que recordar bajo la esclavitud que estaba el pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 7 versículo 8 dice: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. 430 años de esclavitud.
Y Dios en su misericordia va y saca a este pueblo, lo escogió, lo rescató, oiga, lo sacó de esa servidumbre, de esa esclavitud. De ese yugo. Sí, sí. Y podemos decirlo, y el Señor le dice al pueblo de Israel, esto es lo que hice con sus antepasados, en este caso, con los padres de este pueblo al cual está hablando allí en Deuteronomio, ¿sí? Y cómo Dios los rescata de la servidumbre, y lo dice por promesa a vuestros padres. En este caso estamos hablando de Abraham, Isaac, Jacob, la promesa que Dios hace a esos antepasados. Y Dios hoy con nosotros sigue siendo igual. Amén. ¿Por qué nosotros no nos ubicamos un momento y decimos, ¿de a dónde Dios nos rescató? ¿De qué esclavitud? Sí, sí, ¿de a dónde Dios nos Porque a rescató? veces la esclavitud la pensamos que es solamente un sometimiento a un amo, algo físico, ¿sí? Pero la esclavitud a la que en este entonces, haciendo un buen hermenéutico, Sí. a la que nos refiere la palabra en este entonces, esa es la esclavitud al pecado. A ese faraón, podamos decir, Amén. el faraón de este entonces es ese pecado. Esclavitud a cuántos vicios, a cuántas ataduras. Y a veces vemos esclavitud a las cosas visibles y que hacen supuestamente mucho daño, pero la esclavitud del pecado hace daño en cualquier área. Entonces vemos que el alcohólico, que el drogadicto, que la prostitución, pero somos a Esclavos. veces sometidos a otras esclavitudes, como a la mentira, como a la envidia, al orgullo, al engaño, A la grosería. a las malas palabras, grosería, a la maldición, dice la palabra, ¿no? A la fornicación, al adulterio. Eso es estar en esclavitud. Entonces, en aquel entonces fueron liberados de la esclavitud del faraón, pero en el hoy, el Señor nos ha rescatado de esa servidumbre, de ese sometimiento al pecado, a la esclavitud de Satanás. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vuestra vana manera de vivir. Y nosotros como iglesia necesitamos ubicarnos ahí. ¿Cómo estábamos viviendo antes de caminar con Cristo? Vanamente, dice el Señor en su palabra, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Mire, ¿con qué fuimos rescatados? No pagaron un precio monetario, no fue con algo material, fue con la preciosa sangre de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados, fuimos libertados de esa esclavitud, de esa servidumbre, donde quizás nosotros siempre miramos el texto y el pueblo de Israel, la nación judía, pero hoy lo aplicamos a nuestra vida y es igual. Dios ha venido rescatando a su pueblo de esa esclavitud. Dios no quiere que usted y yo sigamos esclavizados por el pecado, por el vicio, por aquella esclavitud de mala vida. Dios quiere que vivamos bien, en libertad y en bendición, pero Él nos da este gran privilegio a través de su sangre preciosa. Podemos decir que otro grande privilegio es que somos dignos de un pacto con Dios. Amén, amén. Y ahí mismo en Deuteronomio, en el capítulo 7, versículo 9, afianza eso y me encanta como lo dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ahí nos alcanza a nosotros. ¿Sí? Pastor, por favor. Ahí nos alcanza a nosotros, 1000 generaciones. Es decir, generaciones. cuando caminamos bajo la bendición, la cobertura y la provisión de Dios y hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y estamos caminando bajo ese nuevo pacto, ¿sí? Bajo ese nuevo pacto, un buen pacto que hizo con Abraham, ¿cierto? Con el pueblo de Israel, con el pueblo judío. Pero nosotros pertenecemos a un nuevo pacto a través de Cristo Jesús y ese nuevo pacto nos da la bendición, dice que para bendición hasta 1000 generaciones. Qué rico que cuando usted y yo hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, no solamente estamos recibiendo bendición nosotros, sino que estamos bendiciendo nuestras generaciones. Amén. Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos están siendo bendecidos por una buena y excelente decisión que hemos tomado de caminar bajo ese nuevo pacto, aceptando el regalo del precioso que es la salvación. Sigamos viendo los privilegios. Otro privilegio enorme y grande es que somos favorecidos de sobremanera. Amén. Podríamos decirlo, favorecidos, mejor dicho, en abundancia. En gran manera. En sí. gran manera somos favorecidos. Y Deuteronomio capítulo 7, versículo 14 lo afianza diciendo, bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Amén. ¿Qué nos está prometiendo el Señor? Una bendición.
un favoritismo especial, una bendición especial. Hemos sido favorecidos por el Señor de una manera sobrenatural. Amén. Y Él dice que bendito serás, dice, más que todos los pueblos. Entonces podemos decir, nosotros hemos sido un pueblo escogido. Somos un pueblo bendecido por Dios y tenemos que aceptarlo por la fe, creerlo por la fe, asegurarnos de que eso es una realidad en nuestra vida. Benditos somos de Jehová. No es una bendición de cualquiera, es una bendición del Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y dice así el texto, bendito serás más que todos los pueblos. Oiga, y allá la promesa, ¿no? Sí. No habrá en ti varón ni hembra, ¿sí? Estéril, ni en tus ganados. Es decir, va a haber prosperidad, va a haber abundancia en aquellos que hemos decidido caminar con el Señor, en aquellos que hemos decidido aceptar a Cristo y hoy caminamos favorecidos de una manera sobrenatural de parte de Dios. Así es, pastor. Seguimos estudiando los privilegios y bueno, hay una lista tan grande. Aquí sacamos algunos Amén, de sí. los que están aquí en este pasaje que estamos estudiando. Y otro privilegio gigante del pueblo de Dios, de usted y de nosotros, es que somos protegidos y guardados. Maravilloso es el Señor. Amén. Maravilloso el Señor. Segundo Deuteronomio capítulo 7, versículo 15. Dice, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren. Oh, santo. Entonces el Señor nos está diciendo prácticamente que nosotros estamos metidos en el hueco de su mano. Estamos siendo guardados, protegidos por el Señor. Nosotros a veces ponemos nuestra confianza en el seguro que le echamos a la puerta, ¿no? Ponemos nuestra confianza y metemos el dinero en un banco. Ponemos nuestra confianza en lo terrenal quizás, ¿sí? En el guarda que nos cuida el barrio, en el guarda que nos cuida la empresa y mil cosas más. Sí. Pero el Señor nos está diciendo en esta hora y debemos asumirlo y recibirlo, y es que somos protegidos y guardados por Él. La Biblia dice que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Así de sencillo, nosotros somos un pueblo escogido y hemos sido privilegiados y debemos tener claridad en poder disfrutar de este hermoso privilegio que Dios nos guarda, que Dios nos protege. Más privilegios y podemos ver que somos honrados por su presencia. Qué bendición. Algo maravilloso, sin igual e incomparable. Ahí en Deuteronomio capítulo 7, el que estamos estudiando el día de hoy, versículo 21, subráyelo, dice, no desmayes delante de ellos. ¿A quién le está diciendo? Al pueblo, que A no su pueblo. desmayara delante de esas personas, de ese pueblo donde los llevaba a tierra desconocida, ¿no? Pero tierra que fluía leche y miel. Les está diciendo el Señor, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. No era fácil para el pueblo judío. No era fácil para el pueblo judío porque el pueblo de Israel lleva 430 años de esclavitud. Lo único que saben hacer bien es ladrillos. Porque Sí. eso hacían allí en Egipto. Por Y ser esclavos no Amén. se les permitía hacer absolutamente más, trabajar. Ladrillos, ¿sí? Y de ahí salieron, pasan por el monte Sinaí, ahí se ubican, les dan la ley como tal, los mandamientos y decretos, a través de los mandamientos que el Señor le da, y de ahí los desplaza 40 años por un desierto, ¿sí? De ahí la nueva generación, menores de 20 años, fueron los que cuando salieron tenían 20 años, y entraron a Egipto, perdónenme, a la tierra prometida. A entrar a la tierra prometida, este pueblo no sabe de guerra, este pueblo no sabe cómo, no tiene un ejército constituido como tal, pero tienen a Jehová nuestro Dios. Y en ese momento tienen que enfrentarse a 7 naciones que tiene Canaán en ese momento, que son guerreros, que son tribus de guerra, y están ahí en Canaán. ¿Y quién va a querer cuando llega un pueblo extranjero a decir, bueno, nosotros esta es la tierra que Dios nos prometió y venimos por esa tierra? Si usted fuera una de esas tribus, usted dice, sí, entonces yo me voy y tome, cójala. No, para nada. Otro factor, pastor, era que visiblemente eran altísimos, eran gigantes, yo me imagino que ese pueblo de Israel sí se estremeció y dijo, Señor, somos pulguitas aquí delante de Total. esto, pero el Señor usó su hermosa palabra. Y ahí en el versículo 21 les dijo, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Qué bueno poder aplicar esta palabra hoy. ¿Cuántas veces vemos esos retos como esos grandes gigantes, ¿no? ¿Cuántas veces vemos esos retos que son muros que no se pueden derribar? Ciudades amuralladas. Problemas que vienen frente a nosotros y estamos diciendo cómo vencer este reto, cómo salir de esta dificultad, cómo superar esta crisis.
Y el Señor dice, no desmayes delante de ellos. ¿De cuáles? De esas crisis, de esos problemas, de esas angustias. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti. Es decir, si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es. Asegurémonos como pueblo de Dios que Él va con nosotros, que Él está con nosotros, y como está con nosotros podremos ser más que vencedores, podremos ser aquellos que confiamos en Él, que si Él va con nosotros, ese Dios grande, ese Dios temible, ese Dios poderoso, Él nos levantará en victoria sin importar la crisis que estemos viviendo. Con Él siempre seremos ganadores. Podemos decir también otro privilegio maravilloso es que somos revestidos de fuerza proveniente de Dios. Amén, amén, amén. Proveniente de Dios. Deuteronomio capítulo 7, versículo 24. Y dice la palabra de esta manera tan especial. Él entregará sus reyes en tu mano y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Revestidos de fuerza proveniente de Dios. Amén, nadie le podrá hacer frente. Importante esto, nosotros a diario tenemos que estar en una batalla. A diario tenemos que estar en lucha, a diario tenemos que estar en guerra y se levantan otra vez diferentes gigantes, diferentes crisis, diferentes problemas. Y el Señor nos está diciendo que Él nos dará las fuerzas provenientes de Dios, vienen esas fuerzas. Amén. Para enfrentar cuanta crisis aparezca, para enfrentar la situación que venga a nosotros. Si estamos con el Señor, Él nos reviste de fuerzas. Por ahí está el texto en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 8, dice que en Él tenemos poder. ¿Sí? Amén. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder del Espíritu Santo es el mismo poder que le está ofreciendo el Señor allí a su pueblo entrando a Canaán. Poder de Dios que está con la iglesia hoy, el poder de Dios que es a través del Espíritu Santo está con nosotros hoy para levantarnos en victoria y seguir diciendo, somos un pueblo escogido lleno de privilegios. Amén, así es, mi pastor. Terminamos de ver los privilegios. Ahora vamos a ver las responsabilidades, amén. Como pasa en todo lugar, nos dice, estos son lo que le vamos a entregar y le vamos a dar, pero usted tiene que hacer esto y esto. Así mismo el Señor Todopoderoso. Esa es la parte que Dios nos da, ¿no? Ajá. Pero también esta es la parte que nos demanda. Amén. Y ahí de pronto le dirán ustedes, uy, la primera parte nos empoderó. Amén. Somos hijos, estamos con Él. Él nunca nos abandonará, nos dará. Ahora viene la parte que demanda. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para honrar y glorificar el nombre del Señor? La primera responsabilidad es que no debemos claudicar. Cuando hablamos de claudicar es de menguar. Cuando hablamos de claudicar estamos diciendo dejarnos vencer. Desfallecer. Desfallecer, sí. Deuteronomio en el capítulo 7, versículos 2 y 3 dice, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti. Está hablando de las naciones. Cuando Jehová tu Dios les haya entregado estas naciones delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Óiganse bien, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. El Señor es claro con esto, ¿sí? No quiero alianzas con ellos, no quiero que claudiquen porque es que hay oportunidad, porque es que allá ahí tienen poder, tienen dinero, tienen posesiones, tienen esto, tienen lo otro. Valdría la pena mezclarnos con ellos, valdría la pena hacer un convenio. El Señor les dijo, no quiero esto, no quiero que se mezclen, no quiero convenio, no quiero que haya un parentesco entre ustedes. Ustedes es un pueblo escogido. Se lo repetía, ustedes son mi pueblo, un pueblo escogido. No se manchen, no se contaminen con ellos. Uy, el Señor era muy fuerte ahí. Claro. Y ese mismo principio es aplicable no solamente allí en el Antiguo Testamento, no solamente para el pueblo de Israel, sino para nosotros como pueblo de Dios. Así es. Y dice así. Ahí en Pablo le está hablando a los Corintios, ¿no? En segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, es enfático diciéndolo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ese texto sigue siendo y el principio sigue siendo igual. Como le dijo al pueblo de Israel, no quiero que se contamine con esas otras naciones. Hoy nos lo está diciendo nosotros, no quiero que se contamine la luz con las tinieblas. Usted no tiene nada que estar haciendo allá mezclándose en esto, en aquello y en lo otro con las naciones paganas.
Usted es un pueblo escogido. Y esto tiene que ser muy, pero muy aplicable porque es una de las responsabilidades de nosotros como iglesia. Amén. Es una de las responsabilidades. Si nosotros vamos a ir allí ante el pueblo pagano, es para mostrar la luz de Cristo. Nosotros vamos como luz para alumbrar en la oscuridad, no para dejarnos apagar nuestra luz. Así es, Amén. pastor. Y eso lo podemos aplicar en todas las áreas. Y cuando hemos hablado de este texto, hemos profundizado bien fuerte en eso. Y son responsabilidades. Amén. Otra gran responsabilidad que tenemos es que debemos abandonar cualquier idolatría. Amén. Y aquí tenemos que ser enfáticos en que la idolatría en este tiempo no se ve solo por la adoración a imágenes, Sí. ¿no? Como pueblo cristiano a veces somos idólatras y no lo sabemos. Pero veamos qué dice el texto. Debemos abandonar cualquier idolatría. Deuteronomio capítulo 7, versículo 5 dice: mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Es decir, va a erradicar ese pecado del medio de ti. Es la ordenanza para la nación judía, para el pueblo de Dios, allí entrando a Canaán. Pero es la misma ordenanza para nosotros hoy. Amén. Debemos erradicar toda idolatría. ¿Quién debe ocupar el primer lugar en su vida? Dios. No permita que la empresa ocupe el primer lugar. No permita que sus hijos ocupen el primer lugar. No permita que el novio o la novia ocupe el primer lugar. Nadie puede ocupar el primer lugar excepto el Dios soberano y sublime, que es nuestro Dios, Amén. quien nos rescata y nos da grandes privilegios y grandes bendiciones para que usted y yo caminemos en ella, pero también nos demanda ciertas responsabilidades. Y aquí, pastor, quisiera que cada uno de nosotros pudiésemos tomar un tiempo y decirle al Señor: muéstrame hacia qué estoy mostrando idolatría. ¿En qué estoy siendo infiel? ¿En qué estoy siendo infiel hacia ti? O hacia qué le estoy dando prioridad que no sea a ti. Y el Señor es tan especial y maravilloso con su Espíritu Santo, nos mostrará, porque a veces vemos es que el fulano que quizás le reza a la imagen, bueno, no sé, al santo tal, es que es idólatra, pero a veces no nos miramos nosotros. Amén. Y nos desviamos hacia ciertas cosas siendo idólatras. Vuelvo y lo reitero, aún siendo cristianos. Entonces tenemos que erradicar. Hoy el Señor nos está dando esa responsabilidad. ¿Qué tanto estamos idolatrando nuestro celular? Ese desespero cuando el celular se nos queda en la casa. Ese desespero cuando no tengo el celular en la mano. Entonces me angustio, me desespero, se me daña el día y mil cosas más. Tengo que parar lo que sea, pero el celular debe estar lo más cerca de mí. Claro. Entonces, ¿hasta dónde estamos dándole ese primer lugar a esa tecnología? A las redes Sí, sociales. A las redes sociales, sí. Y lo estamos descuidando la parte espiritual. ¿Cómo fuera de excelente que cuando se nos quede la Biblia en la casa, nos desesperemos de esa manera como cuando se nos queda el celular? Sí, claro. ¿Sí? Eso ya nos da a nosotros un dictamen. Sí, señor. Eso ya nos da una medida a nosotros qué tanto estamos cayendo en idolatría de algunas cosas que no son Dios. Así Si es. hay alguien debemos adorar, es a Dios, porque Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Otra responsabilidad que es hoy para recordar nomás, pastor, Sí. porque hemos venido afianzando esto día a día, es un hábito Amén. de nosotros los cristianos, y una gran responsabilidad es que no debemos desviarnos de su poderosa palabra. Amén. No nos debemos Amén. desviar del principio bíblico, de esa convicción plena. Deuteronomio capítulo 7, versículo 11 y versículo 12, búscalo ahí y lo vamos a leer. Y dice: guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Amén. Guárdalos. ¿Dónde Amén. están esos mandamientos, decretos y estatutos? La palabra. Amén. La Ahí palabra. está. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Ahí mismo está el privilegio, pero también está la responsabilidad. Amén. Si guardas la palabra, entonces Jehová tu Dios guardará contigo el pacto, la misericordia que juró a tus padres. ¿Cuál es ese pacto? Pacto de bendición. Amén. Pacto de darle todos los privilegios que ya mirábamos anteriormente. Entonces Dios quiere bendecirnos, pero también nos demanda a nosotros que cumplamos nuestra parte, porque nosotros somos muy amplios para pedirle al Señor, pero a veces somos muy corticos para cumplir nuestras responsabilidades. Así como tenemos privilegios, tenemos responsabilidades como pueblo de Dios. Entonces, otra responsabilidad es que debemos estar libres de cualquier temor a los hombres. Amén. Qué hermoso es cuando yo puedo descansar en esta hermosa promesa, ¿no? Libre de cualquier temor a los hombres. Es mejor temer a Jehová antes que a los hombres como tal. Según Deuteronomio, capítulo 7,
versículo 18 dice, no tengas temor de ellas. ¿De quién? De las naciones que están copando a Israel. Ajá. No tengas temor de ellas. Acuerda bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Es decir, el Dios que derrotó a Faraón, ¿sí? Ese mismo Dios derrotará a estas 7 naciones allí en Canaán. Pero también ese mismo Dios derrotará a aquellos que hoy vengan a atacarnos a nosotros como pueblo de Dios. Sí, señor. Y Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, el apóstol lo tenía muy claro. En el versículo 19 y versículo 20, Pedro dice, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ajá. Es decir, no podemos obedecer primero a los hombres y después a Dios. No, primero se le obedece al hombre, primero se le obedece a Dios, así el hombre se enoje, así el hombre se disguste, así el hombre nos ataque, pero es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces Dios está demandando de nosotros que le demos a Él ese primer lugar y debemos ser muy conscientes en esto, que debemos darle a Dios el primer lugar obedeciéndole a Él antes que a los hombres. Y otra responsabilidad incomparable es que no debemos desear las cosas mundanas. Y eso es una lucha Amén. Sí, dada claro. para ese entonces, pastor, pero dada para el día de hoy, hasta Total. el fin de nuestros días. Total. Y nuestras generaciones también lucharán contra eso. No debemos desear las cosas mundanas. Deuteronomio capítulo 7, versículo 25 y 26 dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Qué bueno es el Señor que nos puede permitir comprender que Él desecha ciertas cosas y nos dice, no se contaminen. Y había plata, hombre, y uno dice, y todo este oro que tiene estas imágenes y lo vamos a destruir, Esas ¿por qué esculturas. no lo tomamos, como dijo Saúl, ¿no? ¿Por qué no lo tomamos? ¿Por qué no la llevamos y de esta riqueza? El Señor dijo, eso es anatema, eso está maldito, eso no lo pueden tocar. Así Él mismo esté mañana utilizando oro también para hacer esto, para hacer lo otro. Pero cuando el Señor dice, no toque eso, no se puede tocar. No lo toque. Y es una ordenanza del Señor y no debemos estar deseando esas cosas que el mundo tiene. ¿Por qué? Porque Dios nos dará a nosotros mucho más en bendición, limpias, consagradas de parte del Señor, no las que el diablo ya le dio a ciertos esclavos que él tiene. Así es de que Dios quiere bendecirnos, pero quiere bendecirnos cuando usted y yo caminemos en obediencia. Según, ¿por qué puedo decirlo de esta manera? Porque esas cosas mundanas, muchos se apartan del camino de Dios por tomarlas. Eso lo que el mundo ofrece se vuelve contaminado o está contaminado y nosotros no podemos caer en eso. Entre esas estamos hablando del dinero, de las posesiones, de lo material. Según Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice así. Claro, ahí se lo está diciendo el apóstol, ¿no? Le está diciendo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Escuche bien, el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, es claro, la responsabilidad, no debemos desear las cosas mundanas. Qué bueno es poder comprender esos grandes privilegios que Dios nos ha dado, pero también asumir esas grandes responsabilidades y poder concluir diciendo, nosotros poseemos mejores dones, Sí, más grandes bendiciones que aún aquellas que el mundo tiene, porque vemos en el mundo muchas cosas y pudiéramos desearlas. Y vemos cuánto Dios le dio a la nación judía y nos dice, wow, tan bueno que el Señor estaba con ellos, tan bueno que dice que Él los iba y con una nube los protegía del sol y con una columna de fuego los calentaba en la noche. Uy, qué rico, qué maravilloso. Pero el Señor estaba con ellos esporádicamente ahí. Con nosotros está permanentemente. Qué privilegio más grande. 24 horas al día y nos ha dado dones maravillosos. Y el Señor, cuando habla de estos dones, según la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 31, dice, procurad pues los dones mejores. Es decir, tenemos una diversidad de dones a los cuales usted y yo podemos acudir y podemos decir, yo quiero este, yo quiero aquel, y procurad, dice el apóstol, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, y es el amor. Sí, y es el amor. Ese camino maravilloso que el Señor nos muestra es poder amar a Dios por sobre todas las cosas, es poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es poder disfrutar de cada uno de aquellos regalos que Dios nos ha dado. Qué privilegio más hermoso tenemos de ser
pueblo de Dios. Qué maravilloso, más hermoso tenemos de poder caminar con Él, cumpliendo sus normas, cumpliendo reglamentos, exigencias que el Señor ha colocado en su palabra para que usted y yo las cumplamos. Pero por encima de todos esos reglamentos están esa provisión, esos privilegios que son enormes para el pueblo de Dios. Así es de que quiero invitarles en esta hora para que levantemos una oración a Dios. ¿Por qué no? En acción de gracias. Diciéndole: Señor, gracias, porque hoy me puedo contar como su pueblo. Amén. Y si usted dice: yo todavía no soy, yo pertenezco al pueblo de Dios, yo quiero ser del pueblo de Dios, yo le invito para que le entregue su corazón a Jesús. Yo le invito para que invite al Señor Jesús a su vida y le permita caminar con Él. Y se permita el enorme privilegio de decir: yo pertenezco al pueblo de Dios. Lo podemos hacer diciéndole: entra a mi corazón. A partir de este momento yo quiero ser de ese pueblo escogido, de ese pueblo que está guardado en la mano preciosa de Dios. Así es de que, si lo desea hacer, repita con nosotros esta oración, donde podemos entrar a ser parte de este pueblo escogido. Padre bueno, Padre bueno, que estás en los cielos, que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu palabra, por permitirme comprender por permitirme comprender que hay privilegios que hay privilegios y responsabilidades y responsabilidades para el pueblo tuyo. para el pueblo tuyo. En esta hora, Señor, En esta hora, Señor, te quiero entregar mi corazón, te quiero entregar mi corazón, te quiero entregar mi vida, te quiero entregar mi vida, te quiero pedir perdón te quiero pedir perdón por todos mis errores, por todos mis errores, por todo aquello por todo aquello que he hecho que me ha apartado de me ti. ha apartado de ti. A partir de este momento, A partir de este momento, quiero entregarte quiero entregarte toda mi vida toda mi vida para que tú seas para que tú seas el Señor de ella. el Señor de ella. Te quiero entregar mi Te corazón, quiero entregar mi corazón, te quiero entregar mi ser, te quiero entregar mi ser, y a partir de este momento y a partir de este momento convertirme en tu hijo. en tu hijo. Yo quiero, Señor, Yo quiero, Señor, que tú seas mi amo que tú seas mi amo y yo ser tu siervo. y yo ser tu siervo. En esta hora, Señor, En esta hora, Señor, te suplico, te suplico, permítame ser permítame ser un miembro más un miembro más del pueblo tuyo, del pueblo tuyo, para poder disfrutar para poder disfrutar de esos privilegios de esos privilegios y poder asumir y poder asumir esas responsabilidades esas que a responsabilidades través de tu que Espíritu a Santo través de tu Espíritu Santo las cumpliré las cumpliré a cabalidad. a cabalidad. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, quédate conmigo quédate conmigo y ayúdame y ayúdame a cumplir a cumplir lo que tú demandas, lo que tú demandas, lo que has decretado en tu lo palabra, que has decretado en tu palabra, para que nosotros vivamos para que nosotros vivamos en obediencia en y obediencia en bendición y contigo. en bendición contigo. Esto lo pedimos Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Amén. Qué bueno, qué maravilloso es el Señor de la Gloria, que nos permite tomar decisiones como estas, habiendo conocido en breve qué enormes privilegios y qué enormes responsabilidades tenemos de parte del Señor. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por ustedes, por sus vidas, porque están conectados. Y si usted considera que esta palabra puede ser de gran bendición para algún amigo, algún familiar, comparta el link, invítelo a ser parte, a unirse, a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Es necesario compartir la palabra del Señor. Les invitamos a que mañana con sus niños, con sus sobrinos, bueno, no sé, invite a los niños que sea a conectarse en el canal para el tiempo de la palabra. 7 de la mañana, Dios mediante, ya estaremos ahí en el canal con la iglesia infantil. Y si está en San José del Guaviare, de manera presencial estaremos a las 7, a las 9 y a las 11 de la mañana en la iglesia para exaltar y glorificar al Señor. Recuerde, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, protéjase, por favor, use el tapabocas. Y esperamos que la palabra del Señor sea recalcando en nuestros corazones cuáles son los privilegios y cuáles son las responsabilidades que tenemos como cristianos. Que sea Dios bendiciéndoles en gran manera. Me has enseñado